Voces que forman parte de la noticia. 8 de la mañana y 37 minutos. Nos acompaña ya en el contacto telefónico Javier Bonilla. Seguramente su nombre pudiese sonar todavía un poco extraño para muchos de ustedes, pero si le decimos que en el contacto telefónico está Bonil, el humorista gráfico, seguramente la reacción va a ser distinta. Javier, buenos días, bienvenido a Radio City. Hola, buenos días, un afectuoso saludo para ti y toda la audiencia. Javier o Bonil, parece un déjà vu esto. Usted fue el primer señalado por la ley de comunicación en Ecuador allá por el 2014. 9 años después, casi 10, otra vez estamos en una situación singular respecto a la actuación judicial de parte de Gutenberg Vera, el padre del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por una caricatura. ¿Le podría explicar a nuestra audiencia a través de la voz qué dibujó usted que ha generado esta reacción? Bueno, en efecto es como si la ex o el ex estuvieran nuevamente acechando la ex o el ex tóxico, me refiero, ¿no? Y la verdad es que es como dices tú, un déjà vu, porque hace 9 años se cometían al amparo de una institucionalidad que crearon, me refiero a la Supercom y a la ley de comunicación, que les permitía sancionar de manera más expedita. Ahora tienen que pasar por el filtro de la justicia. Vamos a ver, creo que quedará en nada. Es un dibujo del que yo representaba caricaturescamente al presidente de del Consejo de Participación Ciudadana, Gutenberg Vera, en donde se lo veía en acción dirigiéndose a capturar a la fiscal general del Estado, en ese propósito que se ha mantenido desde que se posesionó. Y bueno, lo curioso es que en ese dibujo, que no tiene palabras, excepto el título que dice Gutenberg Vera, Chuquiseven, no me acuerdo bien, en una sí, Javier, y ahora Chuquiseven Vera tras la fiscal, a ese nos referimos. Exacto, sí. El padre de Gutenberg Vera, Gutenberg, dice que en ese dibujo se le acusa al hijo del cometimiento de algunos delitos como peculado, asociación ilícita, robo, tráfico de influencias, etcétera. De tal manera que cuando uno lee eso, uno dice, caramba, o le traicionó el subconsciente, o es que acaso está confesando algo. No entiendo. El caso es que en ese dibujo ellos han visto cosas que realmente no están representadas en el dibujo, ¿no? En ese dibujo también, para tenerlo en contexto, ¿verdad? Que lo pueden ustedes revisar a través de las cuentas en redes sociales del Universo, hay unas especies de garras, uñas largas, podríamos decir de alguna manera, y también una cola con singularidad. Bueno, sabemos que el periodismo de opinión y particularmente la caricatura se vale de algunos argumentos, de algunas posibilidades de representar, y luego juega mucho la interpretación. En ese sentido, Javier Bonilla, está claro de que cada cual es dueño de su interpretación, ¿o hay un mensaje directo? Claro, bueno, ahora yo escucho que mencionas ahí una cola, en realidad, y lo que sí creo es que el dibujo trae cola. No sé si el representado en la gráfica la tenga o la traiga, pero es como tú dices, ¿no? Cada persona tiene su propia interpretación, es muy subjetivo, y eso está muy bien, y hay personas que entienden algo muy distinto a lo que un autor puede haber querido decir, ¿no? El problema no está necesariamente allí. El problema, como lo dije igualmente hace 9 años, está en que a uno lo sancionen por la interpretación que haga otra persona. Hace 9 años era la interpretación que hacía la, entre comillas, autoridad de la Supercom. En este caso,
es la interpretación de Gutenberg Vera, quien ve cosas que realmente me sorprenden. Tiene derecho a interpretar él como quiera, por supuesto que sí, pero hacer un juicio penal, además por esto, me parece claro de los cabezos. Quiero hacer notar una cosa, además, porque en el escrito él habla de la responsabilidad ulterior. Quienes nos escuchan dirán, pues, pero si hacen una caricatura o si escriben un artículo de opinión, tienen que hacerse cargo de las cosas que dicen, porque la libertad de expresión debe tener límites. Por supuesto que sí. La legislación habla de la responsabilidad ulterior. Nadie le puede mandar a callar a uno. Nadie le puede decir, no puedes opinar o decir tal cosa. Pero tienes que hacerte cargo de lo que dices, de dibujas, y eso es la responsabilidad ulterior. Pero lo curioso es que el abogado Vera, refiriéndose a la responsabilidad ulterior, menciona o nombra a convenios internacionales o a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y lo gracioso es que la misma Convención Americana que él está mencionando en su escrito, precisamente dice que habrá responsabilidad ulterior, sí, pero de ninguna manera se debe resolver bajo la legislación penal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es sumamente restrictiva, estamos hablando de cárcel, por supuesto. Entonces, este abogado, yo veo que, me pregunto, como puse en un tweet, no sé cómo ganará los juicios, porque este abogado cita textos o cita precedentes jurídicos sin darse cuenta qué es lo que está citando, ¿no? Por otro lado, una cosa que me llama la atención, habla de que no tolera la difamación, la calumnia, ¿no? Sin embargo, en su escrito dice que soy un bufón, payaso, marioneta, mafioso. Habla de los medios de comunicación como sicarios, como instrumentos para causar daño, ofender, ¿no? Miserables, seres malignos. Entonces uno dice, bueno, este señor le parece mal que alguien difame y calumnie. Sin embargo, en su escrito lo que él hace es precisamente esto, ¿no? Entonces hay muchas inconsistencias en esa denuncia. Estamos hablando ahora mismo con Javier Bonilla Bonil, quien dibuja desde 1985. Creo que vamos revelando la edad un poco, Javier, con esa fecha. Y también ha sido un destacado caricaturista, un periodista gráfico, un humorista gráfico reconocido en diversos países, perteneciente a organizaciones de primer nivel, pero que no ha estado exento de algunas críticas también y algunos cuestionamientos incluso judiciales como al que hoy mismo se está enfrentando. Javier, la defensa suya está lista ya, estamos listos para esta segunda o tercera batalla. Bueno, esta es una primera acción, el paso previo que debe hace el abogado Vera para proceder a una denuncia, ¿no? Insisto, de carácter penal. Eso es muy importante que la ciudadanía se dé cuenta. Penalizar la opinión, eso es muy grave. Y ojalá que no volvamos a esa época oscura que ya la vivimos hace más de 10 años, ¿no? Pero bueno, digo, luego esto pasa a la fiscalía, que me imagino, no soy abogado, no he consultado bien, pero ahí se configura la denuncia y en la fiscalía se verá si es que hay los elementos de convicción, los elementos de juicio, y si vieran acaso que hay algo, pues tendrían que llamar a audiencia para la formulación de cargos, es decir, pasar a otra instancia. Yo creo que esto morirá en la fiscalía, porque realmente no tiene ni pies ni cabeza. Felizmente, por el momento, no existe esa institucionalidad que les acompañó hace más de 10 años. Y es importante, permíteme que haga este recuerdo, que no olvidemos quiénes son estas personas de quienes estamos hablando. El doctor Gutenberg Vera, que entre paréntesis me parece tan gracioso que lleve el nombre del inventor de la prensa y ahora la persiga, ¿no? Pero el doctor Gutenberg Vera, junto a su hijo Allenberg, que por cierto Allenberg es hombre de la Ilustración francesa, ¿no? Y ahora su hijo lleva el mismo nombre. Ambos fueron los abogados de
del presidente Correa cuando estaba en funciones, cuando pusieron en juicio por 80 millones, y el padre, Gutenberg, quien está denunciándome ahora, fue quien le pasó el pendrive al juez Juan Paredes para que dictara la sentencia que finalmente condenó a Diario El Universo a pagar 40 millones de dólares por un artículo de opinión. De tal manera que no debemos olvidar de quiénes estamos hablando y qué pretensiones tiene. Ya vemos qué es lo que trata de hacer Allen Berbera desde el Consejo de Participación Ciudadana, un organismo, un órgano sumamente importante y vital para la democracia, porque ahí se nombra fiscales, contralor, procurador, todas las autoridades de control. Así que eso es lo que estamos viviendo y esperemos que no volvamos a repetir lo que sucedió hace 10 años. Son las expresiones de Javier Bonilla Bonil, a quien agradecemos por este espacio y por esta entrevista. Él es el humorista gráfico, seguramente el más destacado del país, también miembro de organizaciones internacionales de prensa gráfica, caricaturista, premiado, galardonado en varios países y reconocido también en el nuestro, hablando hoy de un tema polémico, la querella presentada por el padre del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a propósito de una caricatura que él ha publicado en Diario El Universo. Agradecemos a Javier Bonilla cuando son las 8 de la mañana y 48 minutos.